Acá están los criterios de Ransom que todavía preguntan, ¿no? Edad mayor de 55, leucocitos más de 16.000, glucosa más de 200, TGO más de 250, lactato deshidrogenasa más de 350. Al ingreso, si el paciente evoluciona mal, desfavorablemente, entonces 48 horas puedo pedir los criterios de Ransom a las 40. Solamente si es que está evolucionando desfavorablemente, si no, no tendría sentido, ¿no? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Si el hematocrito desciende más del 10% del ingreso, mal pronóstico. Si la urea incrementa en 5, si el exceso de base o el déficit de base, bicarbonato está mayor de 4, si hay hipocalcemia menor de 8, si hay hipoxemia, una presión parcial de oxígeno menor de 60, también es mal pronóstico. O hay un secuestro en el tercer espacio, ¿no? Ascitis, esto me está hablando de ascitis más de 6 litros que se mide por la ecografía, también mal pronóstico, ¿no? Entonces miren, acá está el puntaje. Si es menor de 2, ya sea al ingreso a las 48 horas, es baja la mortalidad, menos del 5%. Si está encima de los 2 puntos, 3 o más, conforme haya más puntos, mayor mortalidad, ¿no? Por eso el punto de corte es 3, ¿no? Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación a la úlcera gastroduodenal. ¿Qué dicen? La infección gástrica por Helicobacter pylori subyace a la mayor parte de los casos de úlcera péptica, ¿no? El 90%, ¿no? 80-90% de las úlceras pépticas tienen al HP como causante, el Helicobacter pylori. Solo al 10 a 15% de los pacientes afectados por Helicobacter pylori manifiestan una úlcera evidente. El 50% de la población en general, o sea, de este aula, por ejemplo, el 50% nos hacen endoscopía en este momento, nos encuentran HP positivo. De los 50, el 10 a 15% va a tener manifestaciones de una úlcera péptica. O sea, 10 van a tener manifestaciones. El otro va a ser completamente asintomático. Esos que tienen manifestaciones van a requerir tratamiento y erradicación. Pero aquel que tiene HP y es asintomático no requiere tratamiento de erradicación. Verdadero la ve entonces. La secreción de bicarbonato está significativamente aumentada en el bulbo duodenal de los pacientes con úlcera duodenal. ¿Es verdadero? ¿Cuál es la etiopatogenia de la enfermedad ulceropéptica? ¿No? Mucha secreción ácida, ¿no? Más bien poco bicarbonato. Entonces, si habría mucho bicarbonato, habría un buen tamponamiento, y no habría, pues, enfermedad ulceropéptica. Eso es lo falso, ¿no? Es al revés, más bien, ¿no? La cantidad de bicarbonato está disminuido, por eso es que se presenta una úlcera gástrica o duodenal. Al principio, el Helicobacter pylori reside en el antro gástrico, pero con el tiempo migra a segmentos más proximales del estómago, eso es verdadero. Las úlceras duodenales malignas son extraordinariamente raras, pues, ¿no? Gástricas, las úlceras gástricas, ¿sí? Generalmente entre los cánceres lo más común es en el cáncer gástrico, ¿no? En cambio el duodeno es raro que haya un cáncer de duodeno. Acá está, este bacilo es un bacilo gram negativo, el HP, forma espiralada, microaerófilo, tiene sus flagelos, reside inicialmente en el antro y posteriormente migra a segmentos más proximales del estómago. El 40-50% de la población tiene el Helicobacter pylori y solo un 15% desarrolla úlcera. Está asociado a gastritis crónica, úlcera duodenal, miren, entre el 60 y el 95%, úlcera gástrica 80%. Está asociado a adenocarcinoma y al linfoma gástrico, ¿no? Tipo MALT, y a la dispepsia no ulcerosa. Entonces, todo esto se relaciona. Si es sintomático está relacionado a esto, hay que dar tratamiento de erradicación. Y acá está el diagnóstico. ¿Cómo hago el diagnóstico? El test más específico y sensible es la biopsia, o sea, la histología. Hay que hacer biopsia, ¿no? 98% de sensibilidad y especificidad. Pero el resto de pruebas no son tan malas, son muy buenas. Miren, antígeno en eso, test de la ureosa en la biopsia, test de la ureosa en la respiración, están encima del 95%, ¿no? El que sí nos serviría es la serología, ¿no? 90% de sensibilidad,
y expresividad solamente 80%. Es la peor prueba, no sirve la serología. La mejor prueba es la histología o podría hacerse la test de la ureasa o antígeno en heces. Y a la pregunta, ¿con qué confirmo que mi tratamiento ha sido adecuado? He erradicado mi Helicobacter pylori, es antígeno en heces de Helicobacter pylori. Me indica confirmación de la erradicación si ya no hay antígenos, por supuesto. Una de las parejas que se exponen a continuación en relación a los estudios diagnósticos en caso de esteatorrea es verdadera. Esta pregunta es difícil, requiere bastante memoria, así que voy a pasar al cuadro acá. Esto es lo que mencionábamos en las primeras preguntas, ¿no? Para ver malabsorción existe la prueba de la decilosa que evalúa duodeno y la prueba de Schilling que evalúa ileum, ¿no? Entonces en una pancreatitis crónica, por ejemplo, la test de la decilosa es normal, no se altera, ¿no? En cambio, la 3 de Schilling es 50% por lo menos, la prueba es anormal. No hay buena absorción a nivel del ileum. En el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que también nos da diarrea crónica, ¿no? La prueba de la decilosa está normal y la prueba de Schilling no es anormal, porque este sobrecrecimiento sobre todo es a nivel ilear, por eso es que está alterado. La enfermedad ilear, ¿no? Cualquier enfermedad ilear, lógicamente el que se va a alterar es el test de Schilling, el test de la decilosa es normal. La enfermedad celíaca o el sprue celíaco, el problema es en el duodeno, por lo tanto el que estará alterado es la decilosa. La prueba de Schilling está normal, ¿no? En la linfadenectasia intestinal, que es una prueba, que es una alteración linfática, ¿no? Primaria de causa desconocida, ¿no? Las dos pruebas están normales, ¿no? No hay tanto el test de la decilosa y de Schilling son normales. O sea, ahí se absorbe bien. El problema es, una vez absorbida, tiene que ser, ¿no? Distribuida a través de la circulación sanguínea o linfática, ¿no? Y acá viene este problema, que este es un problema de la linfa, del tejido linfático, ¿no? Que produce alteraciones, ¿no? Es como si hubiera mala absorción en realidad, pero la absorción está bien, el problema es la distribución. Entonces, ¿no? En la pancreatitis crónica la prueba de la decilosa es anormal, ¿no? Y estamos viendo que es normal, ¿no? En el síndrome de proliferación bacteriana la prueba de Schilling es con frecuencia normal. Proliferación bacteriana la prueba de Schilling es anormal, falso. En la linfadenectasia intestinal y en la enfermedad ileal la prueba de decilosa es normal, eso está bien. La biopsia de la mucosa duodenal en el sprue celíaco suele ser normal, eso es falso. Hay atrofia intestinal en el duodeno. La biopsia de la linfadenectasia intestinal suele ser anormal, probablemente plana, ¿no? O sea, en la mucosa intestinal, ¿no? La biopsia de la linfadenectasia intestinal suele ser anormal. O sea, la mucosa está normal, no hay ningún problema en la mucosa intestinal. El problema es de la linfa. ¿Qué dato es más característico de la enfermedad de Crohn que de la colitis ulcerativa? Estas dos enfermedades producen lo que se denomina enfermedad inflamatoria intestinal. Los dos tienen características clínicas muy similares, ¿no? Diarrea de tipo exudativa, con moco, sangre, pujo y tenesmo, de poco volumen. Los dos se parecen mucho. La edad de presentación también es casi similar, en edad media de 20 a 40 años, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que nos pueden hacer diferenciar. La sangre, no, pues no, los dos tienen sangrado. Es el dolor perianal. Toda la patología perianal, abscesos, fístulas, fisuras, dolor perianal es frecuente en la enfermedad de Crohn, ¿no? Es importante, lo que no vemos en la colitis ulcerativa.
Miren, hay varias manifestaciones que están en las dos enfermedades, una más que otras, por ejemplo el tenesmo, dolor abdominal, fiebre, pérdida de peso, es más común en el Crohn que en la colitis, pero puede estar en ambas, ¿no? La diarrea, rectorragia, moco es más común en la colitis ulcerativa, pero puede estar en ambas, ¿no? Entonces no creo que pregunten eso, ¿no? ¿Qué es lo que pueden preguntar? Aquellas cosas exclusivas del Crohn, como es masa palpable. No hay en la colitis ulcerativa masa palpable es del Crohn. ¿Y por qué hay masa palpable? Esta es una enfermedad granulomatosa. Forman granulomas. Y a veces los granulomas se unen, ¿no? Porque pueden ser microscópicos los granulomas, pero a veces pueden coalescer y ser tan grandes que forman verdaderas masas tumorales palpables en el examen físico. La colitis no tiene. ¿Qué otra cosa es exclusiva del Crohn? El dolor perineal, justo lo que me preguntaba, ¿no? El dolor perineal está en el Crohn, no está en la colitis ulcerativa. También había la pregunta respuesta a antibióticos. El Crohn responde a antibióticos, la colitis ulcerativa no. ¿Qué está? ¿No? El Crohn no es que no haya, si hay respuesta, el que responde a antibióticos. El que no responde es la colitis ulcerativa, ¿no? Recaída después de la cirugía. Y esto es obvio. Si habíamos dicho que el Crohn tiene mayor complicaciones de fisuras, fístulas, abscesos perianales, ese paciente va a ir constantemente pues a cirugía por las recaídas. En cambio la colitis no va, porque si hay que dar tratamiento quirúrgico a colitis es una colectomía total, ¿no? Entonces se saca todo el colon, no hay recidiva, pues se cura la enfermedad, pero viene otro síndrome, el síndrome de intestino corto. Hay marcadores inmunológicos porque tienen componente inmunológico estas enfermedades. Anticuerpos anticitoplasmáticos tipo las vasculitis de pequeños vasos y los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. Los dos están en ambas entidades. El ANCA es más frecuente en la colitis ulcerativa y el ASCA más frecuente en el Crohn. Eso sí podrían preguntar. En relación al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, señale la incorrecta. Dice, la clave del tratamiento de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn leve o moderada son las sulfasalacinas y los demás fármacos derivados de los 5 aminosalicilatos. No hay dos fármacos, la sulfasalacina y la mesalamina. Los dos se utilizan como terapia de mantenimiento, ¿okay? O colitis leve, ¿okay? Mantenimiento usualmente, ¿okay? Cuando hay reagudización de la enfermedad, hay una colitis moderada severa y estos fármacos no van a ser suficientes, voy a tener que usar corticoides, ¿okay? Corticoides sea vía oral, si es una colitis leve a moderada, si es una colitis severa, tengo que usar corticoides vía endovenosa. Entonces, el Asacol es una forma con cubierta entérica de mesalamina, aunque tiene perfil de liberación ligeramente diferente, ya que el 5 aminosalicilatos se libera a pH mayor de 7. Esto es verdadero. La mayoría de los pacientes con colitis ulcerativa moderada o severa se benefician de la administración de glucocorticoides vía oral o parenteral. Verdadero. Ya cuando la colitis moderada o severa, tiene que recibir a corticoides. La talidomida es un inmunosupresor, inhibe la producción de factor de necrosis tumoral, verdadero, por los monocitos y otras células, y es útil en la enfermedad de Crohn rebelde a corticoides. Si no responde a corticoides, hay que echar mano a otros inmunosupresores, y eso es la talidomida, verdadero. Y existen, ¿no?, en los últimos 5 años ya fármacos nuevos, como son los anticuerpos monoclonales, anticuerpos monoclonales antifactor de necrosis tumoral, como es el certolizumab, y no solamente para el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal, sino para casi todas las enfermedades autoinmunes ya se están utilizando estos nuevos fármacos de buena eficacia. Entonces el certolizumab pegol es una forma no pegilada de anticuerpo antifactor de necrosis tumoral que se administra por vía subcutánea, ha sido eficaz en pacientes con Crohn con inflamación activa. Esta es la falsa, porque el certolizumab es una forma pegilada, ¿no? Y acá que nos dicen, es una forma no
pegilada, ¿no? Se entra en contradicción. Es por eso, pero por lo demás es un anticuerpo antifactor necrosis tumoral, se utiliza Palcron, ¿es cierto? O sea, solamente es esto lo que invalida, ¿no? La forma no pegilada. Acá está el tratamiento, ¿no?, de las crisis agudas, ¿no? Si es leve, podría dar opción a las 5 aminosalicilatos, sulfosalarina o mesalamine, o también se utilizan en tratamiento de mantenimiento. Si es moderado, ya esteroides orales. Si es severo, no esteroides endovenosos. Tratamiento de mantenimiento, los aminosalicilatos, lo que hemos mencionado acá, sulfosalarina, mesalamine, otros inmunosupresores, talidomida, ciatopina, si no hay respuesta a corticoides, infliximab, que es otro anticuerpo monoclonal, inhibidor del factor de necrosis tumoral. Y acá también está el sertulizumab. Y bueno, el tratamiento quirúrgico también habrá si hay complicaciones quirúrgicas, ¿no? Señale una causa rara de pancreatitis aguda. ¿Cuáles son las 3 principales causas de pancreatitis aguda? En orden de frecuencia. Primero, enfermedad biliar. Sea digo enfermedad biliar en general, pero podría ser una coledocolitiasis. Podría ser un cálculo en la vesícula, una litiasis vesicular. Primero. Segundo, el alcohol, ¿no? En hombres podría ser la primera causa. Si yo segmento por sexo, en hombres podría ser la primera causa. Y tercero, están los trastornos metabólicos. 2, la hipertrigliceridemia, pero no es cualquier hipertrigliceridemia, es mayor de 1000 de triglicéridos, o sea, las dislipidemias severas, y los pacientes con hipercalcemia, ¿no? O sea, los pacientes con hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, pueden cruzar con pancreatitis. Después ya vienen todas las misceláneas, ¿no? Entonces señale una causa rara de pancreatitis. Litiasis es lo más común, disfunción del esfínter de Oddi, insuficiencia renal, fármacos como con los estrógenos, estraticrinas, también nos puede dar. No sería origen autoinmune, o sea que hay autoanticuerpos contra el páncreas, ¿no? Sería lo más raro. La pancreatitis crónica es un proceso caracterizado por lesión irreversible del páncreas. Señale con respecto a ella la respuesta falsa. Hay una triada clásica de la pancreatitis crónica: dolor abdominal crónico, epigastrio, mesogastrio, episódico. ¿Qué más? Baja de peso, diarrea con mala absorción. O sea, puede haber esteatorrea, ¿no? Mala absorción de carbohidratos, proteínas, entonces diarrea con mala absorción. Y un cuarto, un test diagnóstico de los pacientes con pancreatitis crónica se quejan fundamentalmente de dolor abdominal o digestión anormal, ¿no? Hay digestión anormal, verdadero. La gastroparesia también es muy común en pacientes con pancreatitis crónica, verdadero. La digestión anormal se manifiesta como diarrea crónica con mala absorción, hemos hablado. Esteatorrea, aumento de peso y fatiga. Todo está bien, excepto el aumento de peso, ¿no? Hay diarrea crónica con mala absorción, hay esteatorrea porque hay mala absorción, hay fatiga, astenia, sí, pero no hay aumento de peso. Eso es la alternativa falsa. En cuanto a las características clínicas y epidemiológicas de las hepatitis víricas, diga la incorrecta. No hay tratamiento para la hepatitis A, sintomático nada más, no hay que esperar que se cure sola. En el 100% se curan, no va a cronicidad, o sea, solamente existe hepatitis aguda, no existe hepatitis crónica A, todos se curan. El pronóstico de la hepatitis B empeora con la edad y debilidad. Bueno, toda enfermedad es mal pronóstico a mayor edad, ¿no? O muy niño
¿no? O a la edad muy temprana, son muy ancianos, toda enfermedad es mala. La hepatitis C puede cronificar hasta el 85% de los casos. Eso es verdadero. Por eso que la hepatitis C es más grave que la hepatitis B. La hepatitis B, si la transmisión es en el adulto, por transmisión sexual o transfusión, o sea, el 95% va a curar y el otro 5% va a cronicidad. En cambio, miren, la hepatitis C, casi todos, el 85% va a ir a cronicidad. Y si va a cronicidad, sí. En la hepatitis C se maneja el entecavir y telvibudina. Eso es falso porque ese es el tratamiento de la hepatitis B. B solo se trata cuando está en el estadio crónico, no en el estadio agudo. Que el paciente haga inmunidad, ¿no? Tóxicas. A ver. El paracetamol produce necrosis hepática centrolobulillar grave cuando se ingiere grandes cantidades. Preguntan la alternativa correcta, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el paracetamol produce necrosis hepática centrolobulillar grave cuando se ingiere grandes cantidades. Verdadero. En aproximadamente el 75% de los adultos que reciben isoniazida, durante la primera semana el tratamiento se produce elevación de las transaminasas séricas. Eso es cierto, pero ese porcentaje no, pues, ¿no? O sea, en las primeras semanas puede haber hipertransaminemia, generalmente menos del 5 veces el límite superior normal. Y eso ocurre en el 10 o 15% de pacientes, ¿no? Y es tolerable hasta 5 veces, ¿no? Si ya empieza a elevarse más de 5 veces, hay que suspender el tratamiento, ¿no? Y hay que cambiar por otro fármaco, porque ese es los dos fármacos hepatotóxicos más frecuentes es la isoniazida y la piracinamida. Dado que la amiodarona tiene un tiempo de vida o tiene una semivida muy corta, la lesión hepática puede persistir durante meses una vez suspendido el medicamento. Eso tampoco tiene razón, ¿no? A mayor tiempo de vida media, mayor será la lesión que dure, ¿no? Pero si el tiempo de semivida es muy corta y yo corto el tratamiento, igual el efecto adverso se va a ir rápido. Entre el 20 y 30% de los pacientes que toman lovastatina, en general cualquier estatina, u otra estatina experimentan elevaciones de las aminotransferasas generalmente reversibles, ¿no? Las estatinas producen hepatotoxicidad, producen también daño muscular, ¿no? Miopatía, pero imagínense que tenga 20 a 30% de hepatotoxicidad, ¿no? De daño hepático, no entraría en el mercado. Es una droga proscrita, imposible entrar, ¿no? Para que un medicamento pueda entrar al mercado, sea viable, pues su evento adverso hepático tiene que ser menos del 1%, estamos hablando del 0.05, 0.03, ¿no? Entonces sería incompatible, pues, porque voy a dar tratamiento y el 30% va a ser, puede morirse por un daño hepático, mejor que esté con su dislipidemia, ¿no? La hepatotoxicidad de las estatinas es más acentuada en enfermos con hepatitis C crónica, no se ha demostrado, es igual. Diga la respuesta correcta de las siguientes acerca de la cirrosis alcohólica. El etanol se absorbe principalmente en el intestino delgado y en menor grado a través del estómago. El alcohol se absorbe desde la boca, ¿no? El alcohol es un fármaco que se puede absorber en todo tu gastrointestinal. Falso. En los pacientes que han tenido complicaciones de cirrosis y que siguen bebiendo, la supervivencia a los 5 años es menos del 1% en realidad, ¿no? Es poca, ¿no? Los tiempos de protrombina suelen estar prolongados y por lo general responden a la administración de vitamina K, ¿no? No responden, pues, ¿no? Mejoran sí, pero no responden con la vitamina K porque hay un problema de síntesis hepática.
En las mujeres con cirrosis alcohólica avanzada no suele haber amenorrea si hay alteraciones endocrinológicas, alteración de los estrógenos, por lo tanto puede aparecer amenorrea. Se ha utilizado en el tratamiento la pentoxifilina oral que aumenta la producción del factor de necrosis tumoral. Esa sería la verdadera. Recuerden, cuando hablamos de hepatopatía alcohólica hay tres formas de presentación clínica, ¿no? Una es la esteatosis hepática, en el cual puede ser completamente asintomático. Hay acúmulo de grasa en el hepatocito, que es cuando hablamos de esteatosis hepática, la causa más común es el alcohol, ¿no? Por eso de ahí se habla de la otra identidad, que es la esteatohepatitis no alcohólica, le ponen así, porque justamente para diferenciar del alcohol, ahí está la dislipidemia, los obesos, los diabéticos, ¿no? El NASH, el famoso NASH. Muy bien. Entonces, una forma de presentación es la esteatohepatitis, que puede ser completamente asintomática. El diagnóstico es por una biopsia hepática, ¿no? La ecografía nos da una idea si hay o no acúmulo de grasa en el hígado. La otra forma de presentación es la cirrosis hepática, que ya la conocen, ¿no? Que es la más común. Y luego viene la hepatitis alcohólica, un cuadro agudo que cursa con ascitis, puede haber hemorragia, el trastorno de la coagulación, encefalopatía, como un cirrótico, ¿no? Parecido, pero de presentación aguda. Los niveles de transaminasa se elevan como una hepatitis viral también, se elevan bastante. En cambio, una cirrosis, ¿no? Los niveles de transaminasa son moderados a leves, incluso podría ser completamente normal cuando la cirrosis es muy severa. Ya no hay de dónde, ¿no? De dónde eliminar las transaminasas. Muy bien, entonces son los tres cuadros, ¿no? Ahora, no es que la hepatopatía alcohólica progrese de esteatohepatitis, hepatitis alcohólica, cirrosis, no es independiente, ¿no? Puede quedar en esteatohepatitis, puede debutar con hepatitis alcohólica o de frente ir a cirrosis, es independiente. En cuanto a la cirrosis biliar primaria, es incorrecto que ¿es más frecuente en las mujeres? Sí, verdadero. La lesión incipiente se llama colangitis destructiva no supurativa. Inicialmente sí, pues no es supurativa. Hay colangitis, sí, no supurativa, no se infecta. Pero en la evolución, como todo proceso obstructivo de la vía biliar, va a terminar en una colangitis secundaria. Se va a infectar y esa es la causa de muerte en estos pacientes, ¿no? En realidad, no la cirrosis, ¿no? En el tiempo sí, pero antes que la cirrosis, estos pacientes hacen constantemente colangitis bacteriana secundaria y es una causa de muerte. La exploración física puede mostrar ictericia, hepatomegalia, sin esplenomegalia, ascitis y edema. Una de las manifestaciones de la cirrosis biliar primaria es la hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia, entonces, principalmente esplenomegalia, entonces no puede haber pues ictericia, ascitis, edema sin esplenomegalia. Eso es lo falso. Los principales síntomas de CBP son fatiga y prurito. Habíamos dicho que así empiezan los pacientes con CBP. El tratamiento con bifosfonato se instaurará cuando se identifique enfermedad ósea, porque como es colestasis, puede haber mala absorción de la vitamina D y producir enfermedad ósea, ¿no? Si un paciente que acude a su consulta padece ascitis, ¿qué no sería cierto decirle en cuanto a su tratamiento? ¿Qué letra? ¿Mm? La B. D. B de burro.
Los pacientes con pequeño volumen de ascitis, por lo general pueden tratarse con restricción de sodio. Podría ser, ¿no? Cuando hay poco volumen, restrinjo sodio, sodio menor de 2 gramos día, y restrinjo líquidos menor de 800 mililitros día, ¿no? Podría ser. Cuando hay una cantidad moderada de ascitis, por lo general no necesito. ¿No? Y así es moderada, sí voy a necesitar, ¿no? Diuréticos, y un diurético de asa, ni siquiera una espirolactona, un diurético de asa como la furosemida. Recuerden que la espirolactona recién va a actuar a la semana, su máximo efecto segunda semana. Entonces no voy a esperar 2 semanas, ¿no? Porque en ese tiempo el paciente pues va a aumentar más su ascitis, no hay respuesta. Entonces tengo que empezar en una ascitis moderada severa con un diurético de asa. Pero eso no quita que yo empiece simultáneamente mi espirolactona, porque al final el diurético de mantenimiento no va a ser la furosemida, pues la furosemida es muy potente, me va a producir hipocalemia, hiponatremia como evento adverso. Así que yo lo uso solamente en la etapa aguda, hasta que funde edema, y una vez que desapareció, ¿no? Queda de repente con leve edema, ahí paso mantenimiento o dejo mantenimiento con espirolactona. Entonces simultáneamente se empieza furosemida y espirolactona para que ya vaya agarrando, ¿no? La concentración necesaria en el tiempo y lo deje con espirolactona como mantenimiento. Porque si voy a esperar furosemida que actúe y después recién voy a empezar espirolactona, también voy a tener que esperar 1 a 2 semanas, ¿no? Entonces la idea es manejar simultáneamente. La espirolactona se inicia a dosis de 100 a 200 miligramos en una sola toma y se puede añadir furosemida, sobre todo en caso de edema periférico. Las dos inician, hay que ir titulando la dosis, ¿no? La dosis máxima de furosemida es 160 miligramos y la dosis máxima de espirolactona 400 miligramos. Pero no voy a así sea severa, pues no voy a empezar con esa dosis, porque el riesgo es que desencadene un síndrome hepatorrenal, sobredosis. Porque yo no sé pues con cuánto de diurético va a responder ese paciente. De repente iniciándole 80 miligramos de furosemida con 100 miligramos de espirolactona responde muy bien. Está bajando más o menos el parámetro es de medio kilo a 1 kilo día, ¿no? Tiene que perder en líquido. Entonces si está respondiendo, dejo, basta con esa dosis. Pero ¿qué hubiera pasado? Empecé con la máxima dosis, 400 de espirolactona, 160 furosemida, paciente entra en oliguria, en síndrome hepatorrenal. Entonces hay que ir titulando la dosis inicial, ¿no? Generalmente es 80 miligramos de furosemida, o sea, 2 ampollitas de 40, ¿no? Más 100 o 200 miligramos de espirolactona. Y voy titulando. Generalmente la proporción es por 40 de furosemida, 100 de espirolactona. Si hay 80 de furosemida, tendrá que ser 200 de espirolactona. 160 de furosemida, 400 de espirolactona. Entonces, ¿cuándo se llama ascitis refractaria al tratamiento? Cuando a la dosis máxima, 160 de furosemida y 400 de espirono, el paciente no responde. No hay baja de peso de 1 kilo o medio kilo día. Entonces, no hay respuesta. A eso se llama ascitis refractaria al tratamiento. ¿Y cuál es la indicación? La indicación es paracentesis evacuatoria. ¿Okay? Pero ya si la paracentesis evacuatoria se hacen hasta 1 vez por semana, podría ser, ¿no? Pero si hace 2 veces por semana, 3 veces por semana, ya no, porque va a ocurrir otro fenómeno, otra complicación, que es la peritonitis secundaria, ¿no? Porque estoy pinchando, va a haber una infección ahí, sepsis, y puede fallecer el paciente. Entonces ya, cuando he pasado a una paracentesis evacuatoria muy frecuente, ya no está indicado. Entonces la indicación en ese paciente, si a pesar de la paracentesis no responde, sigue con ascitis y ya está muy frecuente mi paracentesis evacuatoria, ya paso a la indicación de esto, de los TIPS, ¿no? Los shunts portosistémicos transyugulares, ingresa por lo yugular, ¿no? Por cateterismo y se introduce estos dispositivos a nivel hepático que comunican la circulación portal con la circulación sistémica, bajan la presión portal en la vena porta, entonces baja la ascitis, y si el paciente también tiene varices o sangrado por varices, ya no va a sangrar el paciente. Pero ¿cuál es la complicación de estos TIPS? Es la encefalopatía irreversible, y van a aparecer más o menos en el 75% de pacientes. O sea, el paciente ya no va a tener calidad de vida.
¿no? Ya no va a reconocer a sus familiares, va a ser incapaz de valerse por sí mismo, si es una complicación severa, ¿no? Entonces, ante una citis refractaria al tratamiento, ante una citis que ya no responde a parasitesis evacuatoria, la opción es TIPS, teniendo en cuenta que va a ir a encefalopatía, y la otra opción es trasplante hepático. Entonces yo tengo que decidir. Si decido por TIPS, ese paciente ya no se va a trasplantar, ¿no? Porque va a desarrollar encefalopatía y yo no puedo estar trasplantando a un paciente que va a tener una mala calidad de vida. No tenemos pues órganos a discreción como para poder trasplantar a cualquiera, los órganos son escasos, entonces hay que trasplantar al que va a tener una buena calidad de vida. Entonces, si tiene opción a trasplante, tiene que esperar, ¿no? Tiene que esperar, está en lista de espera a que se trasplante. Pero si ya no tiene opción, o no tiene seguro, como en nuestro medio, entonces lo único que le va a quedar es los TIPS, ¿no? Pero ya le estoy condenando a ese paciente a no trasplantar. En la citis refractaria se manejan las derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugulares, los TIPS, ¿no? En estas derivaciones puedo usar los TIPS, que es lo menos invasivo, ¿no? O cirugía también, ¿no? El paciente puede ir cirugía abierta para hacer una derivación portosistémica, portocava, portorrenal, ¿no? Portoesplénica, hay varias técnicas, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la indicación? Una cirugía abierta tiene que ser un child máximo B, ¿no? Un child C ya no puede entrar, un child C se va a complicar, un child C ya casi todo ese hígado está fibrosado. Imaginen ustedes, ingresa, hay muchas complicaciones quirúrgicas. Entonces una cirugía abierta es un child A difícil porque tenga hipertensión portal, ¿no? Un child A no, un child B o C, ¿no? Entonces un child B podría entrar a cirugía abierta, pero si es un child C, ya lo único que le queda son los TIPS o trasplante hepático, ¿okay? Ya, vamos avanzando. En cuanto a la relación de la enfermedad inflamatoria intestinal y el cáncer, señala la respuesta correcta. ¿Qué dicen? Sabes que el Crohn y la colitis ulcerativa a largo tiempo, una enfermedad maltratada, ¿no? Una complicación a largo tiempo va a ser el cáncer de colon, adenocarcinoma de colon, ¿ok? Entonces, y tienen la misma probabilidad de desarrollarlo, tienen el mismo riesgo, ambos. Los pacientes con colitis ulcerosa de largo tiempo, de evolución, no se ha demostrado que tengan mayor riesgo de presentar carcinoma de colon, falso. Tienen riesgo, mayor que la población general. El riesgo de cáncer en la colitis ulcerativa y el Crohn probablemente no es equivalente, tienen el mismo riesgo. Si en la vigilancia periódica colonoscópica se detecta displasia de alto grado, el tratamiento de la colitis ulcerativa es la ablación segmentaria. O sea, displasia de alto grado ya prácticamente es un paso predecesor a desencadenar un cáncer de colon. Entonces es una ablación premaligna, ¿no? En el cual ya la indicación es quirúrgica, porque si no se viene el cáncer. Y si es una colitis ulcerativa, ¿no? Una colitis ulcerativa, la indicación es colectomía total, no es colectomía parcial donde solo han encontrado la displasia, no es todo. Los pacientes con enteropatías inflamatorias, ¿no? Tienen mayor riesgo de desarrollar leucemia y síndromes mielodisplásicos. Estas enfermedades intestinal, Crohn y colitis no solo tienen riesgo de adenocarcinoma de colon, sino también de otras neoplasias, como son los síndromes mielodisplásicos y la leucemia. Ese es el verdadero. El riesgo absoluto de adenocarcinoma de intestino delgado en los pacientes con enfermedad de Crohn es alto. Ojo, es adenocarcinoma de colon, no intestino delgado. Ahí está la trampita, ¿no? El riesgo es de adenocarcinoma de colon, no adenocarcinoma de intestino delgado. Qué raro, pues. En el tratamiento del colon irritable se utilizan fármacos según el síntoma predominante. Señale la opción falsa. Si hay diarrea, uso loperamida, es un antidiarreico. ¿Qué más? Dolor abdominal,
antidepresivos tricíclicos, dolor abdominal, inhibidores de la recaptación de serotonina, verdadero estreñimiento, hidróxido de magnesio o estreñimiento colesterol, sería lo falso, ¿no? Todas las siguientes son causa frecuente de diarrea con sangre, excepto, o sea, diarrea disentérica, diarrea inflamatoria, diarrea exudativa, ¿no? ¿Cuál es la excepción? Entamoeba, diarrea exudativa, ¿no? La entamoeba histolítica o ameba histolítica. Escherichia coli, puede ser, porque hay una Escherichia coli enteroinvasiva, ¿no? Y produce sangrado. Claro, la enterotoxigénica no, pero puede ser la enteroinvasiva. Shigella, diarrea disentérica. Campylobacter, también, excepto es el Cryptosporidium. Este Cryptosporidium produce diarrea acuosa. ¿En qué tipo de pacientes? Inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos, como los pacientes con VIH, ¿no? O pacientes que estén usando glucocorticoides crónicos. Una mujer de 30 años con fibrosis quística es diagnosticada en el hospital de pancreatitis crónica. Esta mujer a lo largo plazo tendrá riesgo para desarrollar cualquiera de estas patologías, excepto. Entonces los pacientes con pancreatitis crónica van a desarrollar mala absorción, ¿no? Mala absorción. Pero ¿cuál será que tengan menos riesgo? Vitamina A, sí, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos visto eso, y se altera la visión nocturna. La B12 también. Cáncer de páncreas, esteatorrea, es la niacina, ¿no? La niacina, ¿no? El resto sí puede estar eso. Y la pancreatitis crónica también está relacionado al cáncer de páncreas, una pancreatitis crónica de larga data, ¿no? En un paciente con ascitis y una gradiente de albúmina entre suero y ascitis mayor de 1.1, podremos considerar esta patología excepto. Así como frente a un derrame pleural uno quiere saber si es exudado o transudado, también la ascitis hay que saber si es exudado o transudado. En el derrame pleural utilizo los criterios de Light, ¿no? Una relación, una división entre las proteínas del líquido pleural y las proteínas del líquido del suero. Acá no, acá es más simple. Simplemente es una diferencia, una resta entre la albúmina, ¿no? Del suero menos la albúmina del líquido peritoneal. Si esto es mayor de 1.1, entonces significa que eso es un trasudado, ¿ya? Recuérdenlo así, la mnemotecnia, si es mayor o 1 punto es un líquido hipertensivo, mayor, hipertensivo, por lo tanto es un trasudado, ¿no? Entonces acá me están diciendo que es mayor de 1.1, me están pidiendo el excepto, o sea, lo que me da un exudado. Síndrome de Budd-Chiari es la compresión, ¿no? De las vena cava superior, va a producir hipertensión portal, por lo tanto es un trasudado, no sería el excepto. Los cirróticos, hipertensión portal, ¿no? Trasudado. Insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión también, hay incremento, ¿no? Incremento de la presión hidrostática, ¿no? También puede producir trasudado. Hepatitis alcohólica lo mismo, el excepto sería el síndrome nefrótico que nos produce exudado, ¿no? Que nos produce exudado, ¿okay? Acá, ¿no? La gradiente la gradiente de albúmina será menor a 1.1. Y miren, entonces frente a una ascitis, exudado o trasudado, hay que hacer la gradiente de albúmina entre la albúmina sérica menos la ascitis, menos del líquido acítico. Si es mayor de 1.1 es un trasudado, recuérdenlo siempre ese número, 1.1 mayor significa hipertensivo y la causa más frecuente de los cirróticos, ¿ok? Es la más frecuente. En cambio, cuando estemos frente a exudado, la causa más frecuente va a ser la tuberculosis enteroperitoneal. Y en segundo lugar están las carcinomatosis. ¿Qué cosa es una carcinomatosis?
una metástasis, no se lo tomen todavía por si acaso, una metástasis al peritoneo, una metástasis al peritoneo. La fisiopatología de la ascitis o el edema es el mismo, ¿no? Hay 3 formas por las cuales se puede presentar ascitis o edema. Uno, por el incremento de la presión hidrostática. Todas aquellas patologías cuya edema o ascitis se produce por incremento de la presión hidrostática, ese es un trasudado. La otra es disminución de la presión oncótica, albúmina, no baja, hipoalbuminemia. Y tercer mecanismo es alteración de la permeabilidad vascular, ¿no? La permeabilidad vascular se altera. Cuando hay alteración de la permeabilidad vascular es exudado, ¿ves? Es exudado. Por ejemplo, una pancreatitis aguda, ¿no? Hay inflamación del peritoneo y viene ascitis. ¿Qué más? Una carcinomatosis, ¿no? Hay infiltración de células neoplásicas en el peritoneo y produce lesión en la microvasculatura, en los capilares, aumenta la permeabilidad y lo mismo va a ocurrir en la tuberculosis peritoneal. Todos estos producen ascitis por lesión de permeabilidad vascular. Los cirróticos, el síndrome de Budd-Chiari, la insuficiencia cardíaca, trombosis, esto es aumento de la presión hidrostática. Lo que producen es trasudado. Y el síndrome nefrótico es hipoalbuminemia y produce exudado.